Buenos días, niños de séptimo. Mis niños, lo que pasa es que vamos a hacer ese video porque algunos compañeritos me comentaron que de pronto lo de cada ciclo no lo entendíamos, pero es muy sencillo. Los ciclos, eh, o sea, les voy a explicar eso de manera muy abreviada, ¿sí? Pero pues obviamente eso, digamos, tiene su ciencia, pero no es algo en lo que, digamos, nos tiene que dar un dolor de cabeza de pensarlo, porque nosotros no sabemos mucho de química, ¿cierto? Ustedes pues hasta ahora están iniciando su mundo en la química, pero tranquilos, tranquilos, miren. Nosotros conocemos los elementos básicos, ¿cierto? Que son el agua, ¿sí? Que son el carbón o el carbono, que es el elemento como lo vemos en la tabla periódica, el fósforo y aunque no lo podamos ver el nitrógeno, ¿cierto? Entonces, aquí en el texto vamos a interpretar lo que eso fue lo que yo les puse para que ustedes anotaran en su cuadernito, que ustedes decían, uy, profe, pero eso está mucho. Bueno, ustedes lo pudieron haber resumido, ¿cierto? Pero si ustedes lo anotaron perfecto y además si ustedes lo anotaron se dieron cuenta es que el carbono constantemente lo que está haciendo es un movimiento en la tierra, ¿sí? Y en el aire y entre los animales. Entonces, para decirlo de manera resumida, es que el ciclo del carbono está en constante movimiento por debajo de la tierra entre los animales y entre los seres vivos, más que solamente los animales, en los seres vivos y en el aire, ¿cierto? Ustedes aquí que pudieron leer, los niños que leyeron juiciosamente, porque también nos quejamos que no entendemos, pero no leemos, ¿cierto? Entonces, si no leemos, pues difícilmente vamos a entender, porque no todo en la vida el profesor nos lo va a dar masticado. Entonces hay que leer para entender. Bueno, hay que ponernos a leer, niños, porque definitivamente si no hay lectura de por medio, no hay aprendizaje, ¿sí? Eso es tanto para los grandes como para los niños. Si los grandes tampoco leen, pues todo masticado no se puede. Ustedes en la lectura reconocieron que hay muchas actividades químicas las cuales hacen que el que el carbono esté en constante circulación. ¿Por qué está en constante circulación si nosotros, vuelvo otra vez, si ustedes leyeron, ustedes se dieron cuenta que los ciclos biogeoquímicos se llaman ciclos biogeoquímicos porque la Tierra tiene que reutilizar ciertos elementos para mantener o para sostener la vida. Si no se sostienen, si no se circulan esos elementos, pues nos morimos. Así de sencillo, ¿sí? Y en la lecturita que nosotros vimos aquí, el ciclo del carbono, leímos que el carbono es el elemento que compone la vida, ¿cierto? El carbono es el principal elemento que forman las macromoléculas de los seres vivos. O sea, eso quiere decir que el carbono es el elemento de la vida, porque todos nosotros como seres vivos estamos compuestos por carbono. En, 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 en dado caso que no existiera el carbono, pues no existiría la vida, porque el carbono hace enlaces químicos y más adelante veremos eso, pero el carbono, para que me entiendan, hace combinaciones químicas, se combina con otros elementos y así de esa manera al combinarse, pues va a formar nuevas estructuras. Por ejemplo, se puede combinar con el oxígeno, con el hidrógeno, con el nitrógeno, ¿cierto? Y al combinarse con ellos, pues resultan estructuras
tanto en la vida como en el ambiente. Por ejemplo, en la atmósfera encontramos el tan conocido dióxido de carbono, que es un contaminante para los seres vivos, ¿cierto? Entonces, de esa manera va circulando el carbono, ¿cierto? Por la respiración de las plantas también circula el carbono, ¿cierto? Por la combustibles fósiles, por la respiración celular, por los fósiles, por la combustión, porque cuando hay combustión, recuerden niños que hay liberación de CO2, o sea, de dióxido de carbono, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos muestran que de forma natural hay explosiones volcánicas, que cuando hay una explosión volcánica, entre el humo lo que vemos es que hay una formación de CO2. ¿Sí? El CO2 también se encuentra presente en la atmósfera, ¿cierto? Que es llevado por todos los procesos bioquímicos que se hacen en los animales y en las plantas. El CO2 es utilizado por las algas y las plantas, entonces de manera biológica se fija en el suelo por medio de las plantas, ¿sí? La quema de combustibles fósiles también libera, eso es un tratamiento más humano, un tratamiento más antropológico se llama, que nosotros quememos combustibles fósiles, ¿sí? Y de esa manera se libera CO2. Entonces, ¿qué, qué nos podemos concluir? ¿Qué nos damos cuenta? Que el ciclo del carbono está circulando no como el carbono, como el elemento como tal, sino está circulando como CO2, como dióxido, constantemente, ¿cierto? Se fija en el suelo como dióxido, lo respiramos, lo expulsamos, las plantas lo recogen, en la atmósfera lo recoge, ¿sí? Y en los fósiles se va quedando, el carbono también porque compone los seres vivos, y cuando un fósil se queda bajo tierra, bajo ciertas presiones, el carbono también cambia, y de esa manera nosotros podemos obtener algunas propiedades del carbono, ¿sí? Pero bueno, eso ya es un poco más, eh, eso ya es un poco más, em, se me fue la paloma, artificial, ¿cierto? Lo natural es de esa manera como la misma tierra recicla el dióxido, ¿sí? Que es por medio del dióxido de carbono, ¿vale? Lo de lo artificial ya más adelante lo veremos. ¿Listo? Y esa es la manera como ustedes notan que el dióxido de carbono pues va circulando en la biosfera, ¿cierto? Ahora el ciclo del fósforo. O sea, son ciclos muy, digamos, fáciles de entender y de repasar, ¿listo? Y siempre tengan presente en su cabeza que los ciclos se llaman ciclos porque regularmente se están moviendo del cielo a la tierra o del cielo al suelo. Cuando me refiero al suelo, no solamente es que se queda en el suelo, sino que también los que habitamos el suelo, también recogemos esas partículas y ayudamos también al ciclo. Del suelo también se puede ir a las aguas que están en el mar o en los ríos. Por ejemplo, aquí estos animalitos que están en el agua, ¿cierto? Ellos también al tener interacción con el agua, entonces por acá tanto el carbono, también como ahorita lo veíamos como el mismo fósforo, hay partículas de fósforo ahí que los animales comen, y al defecar o al respirar o al hacer algún proceso fisiológico, pues ellos vuelven y lo integran a la naturaleza, ¿cierto? Entonces de eso dependen los ciclos, ¿sí? Que todo está en constante circulación, todo. ¿Por qué todo está en constante circulación? Porque hay cosas que le sirven al ambiente
como cosas que no le sirven al ambiente, pero que sí le sirven a los seres vivos, y los seres vivos se alimentan de eso. Un ejemplo muy claro. Si nosotros no hiciéramos nuestras necesidades fisiológicas, pues no se volvería a integrar al ambiente lo que van en nuestra orina o en nuestras heces, ¿sí? Y ahí se cortaría un proceso del ciclo, ¿sí? Pero eso también significaría que nosotros todo lo que consumimos, todo lo metabolizamos, o sea que seríamos seres pues perfectos, porque no tendríamos que hacer ningún proceso fisiológico, ¿sí? Pero entonces nosotros nos damos cuenta que como la lógica de la vida, ayúdate que yo te ayudaré, ayúdame, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces nosotros le ayudamos a la atmósfera, le ayudamos a la tierra, le ayudamos a las aguas, dando, eh, dando nuestro dióxido, dando nuestros sobrantes al medio ambiente, ¿cierto? Y esos sobrantes los recupera la atmósfera. ¿Para qué? La atmósfera no, sino la biosfera, que es todo lo que compone la vida, para que esa misma biosfera la vuelva a reintegrar de manera comestible o de manera o en víveres que nosotros podamos ingerir, que sean aptos para nuestra ingestión. Entonces, nosotros ayudamos a la biosfera recuperando una parte de eso y esa biosfera convierte eso en comida nuevamente, ¿cierto? Para nuestro beneficio. Así va circulando entonces todos los ciclos, ¿listo? Entonces aquí en el ciclo del fósforo vamos a ver que el ciclo del fósforo circula entre los organismos, el suelo, el agua y las rocas, ¿listo? Diferente de los anteriores, no, es lo mismo. Entonces circula entre los organismos, entre el suelo, el agua y las rocas, ¿cierto? Y, bueno, aquí hay una diferencia del fósforo, que no circula por la atmósfera. ¿Listo? Eso está hasta, o sea, digamos, su tope es hasta los animales, o sea, digamos, no el tope, sino su circulación más alta, em, más elevada es en la tierra, ¿cierto? De ahí va circulando hacia el agua y del agua hacia los seres vivos y de los seres vivos retorna a la tierra y de la tierra al agua, otra vez nuevamente, o sea, ese ciclo se va repitiendo. El fósforo, la diferencia es que no circula hasta la atmósfera, ¿listo? A diferencia del agua y del carbón. Entonces, el fósforo es utilizado por los seres vivos en moléculas tan importantes como el ADN. ¿Sabemos qué es el ADN, niños? Acuérdense, se los he repetido un montón de veces. El ácido desoxirribonucleico, que es la información genética que poseen todos los animales en sus estructuras celulares, que son las que nos van a hacer indistintivos de otros animales o de otras plantas. Por ejemplo, el ADN de los seres humanos es diferente al ADN de los ratones, diferente al ADN de un perrito, diferente al ADN de una planta, diferente de... Todos los seres vivos contenemos ADN, pero nuestro ADN es muy diferente entre nosotros, ¿sí? Entre seres vivos. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque pueden haber más fósforos, por ejemplo, tiene más fósforos, o bueno, eso ya en otras clases lo veremos, pero el ADN, entonces lo que estamos viendo que está compuesto por moléculas de fósforos, o sea que es un compuesto importantísimo para nosotros. La molécula contiene la información genética de los seres vivos, el ATP, la fuente de energía para todos los procesos necesarios para mantener la vida y los fosfolípidos, que son el principal componente de las membranas celulares. Entonces, también compone el ATP. El ATP está dentro de la célula, ¿cierto? Y es como un paquetico que le da energía para que la célula se mueva. Entonces, es una fuente de energía. ¿Listo? Y aquí vemos cómo circula entonces el fósforo, ¿sí? Entonces vemos que lo recogen las plantas,
lo vemos que lo recogen los animales, ¿sí? Y los animales al recogerlo del medio, lo depositan nuevamente en, en el medio de manera, por medio de sus heces. ¿Listo? Em, lo mismo acá en el agua, entonces vemos que las algas contribuyen al agua a incluir el fósforo. Y aquí nuestro patico también colabora con sus heces o con sus residuos fisiológicos a que haya circulación del fósforo, ¿cierto? Lo mismo las plantas, lo mismo la tierra, ¿listo? Ahí hay fósforo, las plantas fijan fósforos en la tierra, que aquí se llaman fosfatos, ¿sí? Al fijarla en la tierra, entonces, los que se van a alimentar de la tierra, que son también las mismas plantas, pues obtienen esos fosfatos y cuando un animal que es herbívoro consume esa planta, pues se va a nutrir de fosfatos, así va a obtener los fosfatos, ¿listo? Ahora el ciclo del nitrógeno. Entonces, en el ciclo del nitrógeno vemos que el nitrógeno comprende los cambios por los que pasa el nitrógeno y en su paso los seres vivos y la atmósfera, los seres vivos necesitamos del nitrógeno porque forma parte de las proteínas y del ADN. Aquí vemos que el nitrógeno, lo mismo que los anteriores. ¿Listo? Entonces el nitrógeno pasa por los seres vivos, pasa por el nitrógeno, hay nitrógeno atmosférico, lo fijan las plantas, ¿cierto? De las plantas al fijarlo, o sea, cuando uno dice fijar es que lo lleva, digamos, lo pone en la tierra, ¿cierto? Em, los animales también, pues, hacen parte de hacen parte de esa fijación. ¿Listo? A ver, quiero ver es algo ahora acá que no entiendo, es el esquema. No veo el uno. Bueno. Entonces el nitrógeno de la atmósfera se encuentra en estado puro y no puede ser usado por la mayor parte de los seres vivos. Por eso debe ser modificado para formar iones que las plantas puedan absorber y emplear para construir sus proteínas. Y otras moléculas. Los iones son átomos o conjuntos de átomos que tienen carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Esta modificación del nitrógeno la realizan algunas bacterias y algunos hongos que habitan en el suelo. Ellos toman el nitrógeno del aire y lo combinan con el hidrógeno o con oxígeno para formar nitratos y nitritos y amoníacos. Estos nitritos, nitratos y amoníacos son los dichosos iones. ¿Listo? Esta transformación química se conoce como fijación de nitrógeno, ya que se toma nitrógeno del aire y se transforma en formas útiles para los seres vivos. Listo, las raíces de las plantas pueden absorber estas formas de nitrógeno y utilizarlas para construir nuevas moléculas en un proceso llamado asimilación. Después de que el nitrógeno forma parte de los tejidos de las plantas, pasará a los consumidores de primer orden, cuando estos se alimenten de ellas y así sucesivamente por medio de las cadenas tróficas. Los metabolismos los metabolismos de las proteínas en los animales produce desechos nitrogenados como la urea y el ácido úrico. Esto era lo que yo quería leer. La urea y el ácido úrico, mis niños, es lo que nosotros conocemos como el chichi cuando vamos al baño. Que son liberados al ambiente en la orina. Estos desechos son convertidos en amoníaco que
permanece en el suelo y puede ser usado otra vez mediante el proceso de amonificación. Lo mismo ocurre con los compuestos nitrogenados que se encuentran en los restos de organismos muertos. Las bacterias anaerobias que habitan el suelo actúan sobre los compuestos nitrogenados para liberar nitrógeno a la atmósfera nuevamente y continuar con el ciclo. Entonces, algo importantísimo también que leímos, ¿cierto? Que se me escapaba. El nitrógeno no está en el ambiente de manera de compuesto, sino está de manera de elemental, o sea, es nitrógeno puro. Pero entonces al sufrir procesos en los seres vivos, se descompone el nitrógeno y se puede volver, digamos, digerible para el medio, ¿sí? Porque el nitrógeno es un poco fuerte en su asimilación. Entonces, ya saben, el nitrógeno pues cumple con la función en los seres vivos de dar eh, eh, o forma parte de las proteínas y del ADN, ¿cierto? Listo, mi niño. Espero que hasta ahí haya quedado entendido que los ciclos pues son elementos químicos que se distribuyen o que circulan en el ambiente precisamente para que sea más amable al momento de que los animales lo podamos consumir y asimismo los animales lo vuelven más amable para que regrese nuevamente al ecosistema y asimismo regrese a nosotros porque es un círculo, ¿listo? Entonces, bueno, estamos hablando, mis niños, espero que haya quedado claro el tema.